Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. El tema un poco que abre la columna de hoy tiene que ver con el streaming, con el mundo streaming, y en este caso específicamente con una pregunta, más que pregunta es una afirmación, que es la politización de los streaming, y la pregunta es si hay algo de nuevo, viejo, podríamos decir ahí. Sí, exactamente. Vamos a hablar. Quizá me corro un poquito del micrófono porque tengo que enchufar la computadora, Perfecto. solo aclaro eso. Pero si eso no sucede y me siguen escuchando... Te seguimos escuchando como si estuvieras bajando al sótano, que es efectivamente lo que estás haciendo, y ahí volviste. Ya está. Muy bien, El enchufe está muy mal puesto y además esto debía hacerlo antes, señor. Bueno, puede pasar. Esta idea de que no hay nada demasiado nuevo me puede convertir en un viejo meado, como dicen los jóvenes, porque lo vengo bancando este proyecto, digamos, ¿no? Vengo diciendo hace mucho tiempo eso, y en general aplicado a diferentes cuestiones que tienen relación con los medios. Es una idea que hemos manifestado muchas veces en Fuerte al Medio, pero me parece un buen encuadre, porque me parece que deja de lado una intención presente, que es la de encontrar novedad todo el tiempo. Entonces, bueno, como es cierto, el streaming es un sistema que se está instalando en el funcionamiento de los medios, todo lo que hay ahí tendería a ser nuevo, y la verdad que cuando uno se pone a analizarlo encuentra más híbrido que pura novedad, y en particular esta tendencia, que es la de la politización del streaming, también nos permitirá concluir esta columna, es un rasgo tradicional más que emergente. Entonces vamos a hablar efectivamente de este fenómeno que sin embargo sucede, digamos, ¿no? Por otra parte, efectivamente ahí está. Y podríamos decir, por ejemplo, que no solo la ficción se ha mudado de la televisión abierta, sino que parece que la política como temática también se ha mudado de la televisión abierta al streaming. En el caso de la ficción, la mudanza tiene que ver con una cuestión de costos. Es el género más costoso de producir y entonces es razonable que se vaya allí a donde hay capacidad de financiarla. Pero hablar de política es bastante barato. Y sin embargo no hay programas de política en la televisión abierta, pero sí se llenó el streaming, que era ese espacio supuestamente para con contenido atractivo para jóvenes. Se llenó el streaming de política y vamos a tratar de analizar esa cuestión. Primero, aspectos de contexto. ¿Por qué está creciendo el consumo de streaming a medida que crece la oferta del streaming? Y vamos a tener que volver además a un viejo axioma de las industrias culturales, que es, recordemos que las industrias culturales es la oferta la que antecede a la demanda, y no es que porque hay demanda se elabora determinado producto para comercializarlo en las industrias culturales. Pero bueno, el contexto que hace al desarrollo del streaming tiene, por un lado, una transformación muy significativa en los consumos que hacen los jóvenes de comunicación y cultura. Los jóvenes que podríamos decir, cuando llegaron la esquina ya estaba doblada, es decir, ya tenemos un montón de jóvenes que se convirtieron en audiencias de medios con medios digitalizados, con los medios funcionando más o menos en los entornos digitales como los conocemos o tal cual los conocemos. O sea, hay ya una generación que se vinculó al sistema de medios con el entorno digital, como dirían Michelstein y Bukowski, consolidado. Segunda cuestión, que tiene que ver con la política y no tanto con los medios. Todos cumplimos años, podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto? Como la democracia, el sistema democrático cumple años, y el año pasado se celebraron los 40 años de democracia, lo que tenemos es un montón de jóvenes que, como decíamos antes, cuando llegaron la esquina ya estaba doblada. Es decir, se convierten en audiencias de contenidos a partir de los cuales toman decisiones políticas digitalizados. Uh-huh. Y esto también que envejecen, ¿no? O sea, que quienes comenzaron quizás un proyecto de streaming hace 5 años, y bueno, de a poco también vas envejeciendo. ¿Tus audiencias Totalmente envejecen con vos o no? ¿No? Bueno, eso es algo que Agustín trabajó mucho para la radio FM, por ejemplo, ¿no? Que es, ¿a quién le habla la radio FM? Y no le hablan los jóvenes porque las personas que aparentemente son jóvenes tienen más de 50 años y están pasando música que puede ser para jóvenes, pero tenés 50 años, no le estás hablando a los amigos de Bugosito o a los pibes que escuchan a Bugosito o a Trueno. De hecho, vamos a spoilear un dato. El 25% de las personas que estaban habilitadas para votar en las elecciones del año pasado
tenían entre 18 y 29 años. Eso, como dice el piberío ahora, es un montón. Sí. O sea, realmente es un montón. Tercera cuestión. Lo analizábamos la semana pasada y lo hemos analizado con profundidad durante distintas ediciones de Fuerte al Medio. Estamos en un contexto político en donde el presidente pelea con periodistas todo el tiempo. Nosotros hicimos la columna del año pasado, la semana pasada, sobre ello. El diario Clarín el domingo sacó una nota donde contabilizó 42 personas que trabajan en los medios que habían sufrido ataques o agresiones del periodismo, del presidente, y eso iba desde María Laura Santillán hasta Juana Viale, pasando por cualquier firma emblemática que se les ocurra. Y eso hace al contexto, y lo hace a partir de un personalismo específico. Todo lo que dijimos la semana pasada, remítase al Fuerte al Medio de la semana anterior. Dado ese contexto, avancemos en el análisis. Agustín hizo hace algunas semanas, en una edición de Fuerte al Medio en la que yo no estaba, una columna donde habló de la crisis del streaming, sí, materializada en la caída en los views, ¿no? En las vistas. Y de repente, todos los streamings más masivos, más conocidos, que mejor funcionan, empezaron a denunciar un problema porque pasaban de 100.000, 150.000, 180.000 personas contabilizadas en las plataformas mirando esos contenidos a un número mucho más bajo, llegando al 10% de eso, lo cual le afecta a su modo de financiamiento, porque la monetización se da en base a la cantidad de personas que miran, etcétera. Eso, lo de la crisis del streaming, sucede en el año de su explosión, y por eso se volvía muy atractivo, porque este es el año de la explosión de la oferta del streaming, cuando cada canal de streaming viene a ser una especie de nuevo parripollo, ¿no? No decimos las canchas de pádel, porque las canchas de pádel volvieron a llenarse en esta era. Pero tampoco está bien decir que son el nuevo parripollo, porque los parripollos saben qué se vende y quién lo paga. ¿Qué venden los parripollos? Pollos y papas fritas, a lo sumo. Te lo venden si lo vas a buscar, te lo venden a determinado precio si lo vas a buscar, o te lo alcanzan con alguna aplicación hasta tu casa. Y vos pagás, ¿qué pagás? Un cuarto de pollo, medio pollo, un pollo entero con papas. Ahí está claro el negocio. En el streaming todavía no. En el streaming hay una oferta muy profunda que no ha madurado su modelo de negocio. Por supuesto que en algún momento cerrarán los parripollos si hay 1.000, como cerraron o como se fundieron las personas que en los 90 con el dinero del retiro voluntario, te diría. De retiro voluntario, ponían un kiosco o se compraban un duna para hacer remiseros. Y el asunto es que en esos negocios está claro lo que se ofrece, el servicio que se ofrece o el producto que se comercializa y quién lo paga. En el streaming todavía la cosa es un poco más compleja. Ahora bien, hay tantos canales de streamings como nichos y como grupos sociales, no etarios, porque no hay una oferta de contenido de streaming para adultos mayores. Los adultos mayores siguen siendo interpelados por la televisión abierta o por la televisión de pago, en donde sí hay contenido político. Los que estamos en Twitter, que como venimos demostrando somos cada vez menos, o cada vez menos en términos cuantitativos, los lunes a la noche comentamos la nota de Pagni. Claro. Pero al lado de Pagni está Morales Sola en TN, y al lado está ese señor García que hacía un programa en Canal 26 con una especie de ala de avión como mesa. Digo, la televisión politizada está en la TV paga, no en la TV abierta, y es esa, la TV paga y la TV abierta, la que interpela a los sectores sociales adultos mayores. Pero a los otros, que constituyen determinados nichos, buscan interpelarlos las ofertas de streaming que van creciendo y que intentan diversificarse. ¿Qué hay cuando uno mira el streaming, el mapa del streaming? Bueno, tenés un contenido que está basado en los intereses de los y las jóvenes, que tampoco está hecho por muchos jóvenes. Nico Quiato es un señor que ya supera los 30 años, pero Momi Giardina, no sé si estoy diciendo bien es más grande todavía, claro. Su apellido es más grande todavía, aunque le hable al piberío y aunque esté haciendo el programa con su hija, que efectivamente tiene la edad de ese público. Pero es un contenido que está basado en lo que le interesa a los jóvenes, las relaciones sociales de múltiples tipos, algo de música, podríamos decir, las estrellas del momento, etcétera. Al costadito está Olga, que tiene contenido con algo más de interés general, tiene programa informativo, tiene a personas trabajadoras de los medios tradicionales, periodistas incluso, dando noticias o analizando lo que pasa, además de los programas que son mucho más exitosos, basados o bien en la música o en el entretenimiento, como el propio
Soñé que volaba de Miguel Granados, o lo que hace Yayo Guridi al frente de la emisión en donde brilla Julián Cartoon, pero estamos hablando de un ñato que hace 30 años hacía contenido escatológico con Marcelo Tinelli, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay de nuevo? Pero bueno, ahí tenemos otro tipo de oferta. Que está empezando a crecer, y esto es una preocupación que a mí me resuelve, la oferta de contenido deportivo en el streaming. Por ahí crece la oferta de Juan Pablo Barsky con Clank, que ya tiene 2 tipos de contenidos y no solo los que encabeza el propio Barsky. Olé hizo un acuerdo con Blender para un contenido diario deportivo. Están los streamings o los partidarios. Partidarios, hay un ¿no? montón partidarios, sí. Uno de los más conocidos, Davos Eneise, más conocido en términos de masividad, ¿no? O está el propio Juancito Igal, que es el que yo miro porque habla de River, o está River Monumental, la vieja transmisión de Lito Costafebre, transmitida también por plataformas. Ayer empezó Diego Díaz un stream. Mirá, es que un canal de streaming no se le niega a nadie, porque viejo. Realmente es muy barato, pero lo que decimos es que esa diversidad, hicimos un paneo brevísimo, porque solo tenemos unos minutos, esa diversidad tiene otro rasgo, y es que, como diría Mirta Legrand, lo podríamos decir en tono de Mirta Legrand, el streaming se ha politizado, está demasiado politizado. ¿Por qué está demasiado politizado? Bueno, vamos a demostrar primero que esté politizado. Efectivamente, a esa oferta no politizada, porque más allá de los contenidos periodísticos, lo que pasa en Olga no es contenido politizado, en Luzu mucho menos, en los deportivos menos, por más que el ruso Berea haga una bajada de línea editorial y en algún momento hable mal de Grondona. Lo que sucede es que efectivamente también hay en ese mapeo de streaming una lista muy larga que cualquiera quien nos escucha podría reponer, planteando a quién escucha, de contenido político, o sea, donde la temática de la emisión del streaming es la política. Pienso ahí rápidamente en Cenital, por ejemplo. Bueno, están todos los contenidos de Cenital, periodístico político, están los contenidos de Blender, que si bien también tiene algún contenido de entretenimiento, en el prime time tiene un personaje enfrente de una programación que hace un editorial político todo el tiempo, que se ha hecho conocido por sus análisis políticos, que lo tiene el propio Iván Yardrowski al frente de una columna. Algún día habría que hacer el catastro del streaming y cómo el que está al frente de un canal como Cenital es columnista en otro, eso pasa todo el tiempo. Bueno, hoy justo iban Luquita Rodríguez y Galati a Olga. Sí, hay como esas vinculaciones, que incluso la vez pasada veía una nota que le hizo Mario Pergolini a Luquita, y un intercambio, no era una nota, y le decía, la verdad que nosotros, decía Mario Pergolini, no bancábamos ni a gancho que uno de nosotros aparezca en la competencia. Y ustedes parece que no, que está todo bien. Sí, de hecho, para hablar en relación, citamos aquella columna de Agustín, pero Luquita Rodríguez, que es conocido por tener su teoría sobre los colombianos, ¿no?, de futbolistas que juegan fuera de contexto, en realidad tiene otra que es mucho más atractiva para quienes analizamos estos temas, que también lo dice Coscu, que es, nosotros necesitamos que la industria crezca, cuanto más. Y por eso es que hacen estos cruces, estos feats, que también suceden en el campo de la música, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente hay contenido politizado donde la política es temática central de las transmisiones de streaming. Y cuando intentamos responder la pregunta de por qué pasa eso, nos encontramos, por ejemplo, con algunos datos. Primero, porque hay una tendencia de consumo de información política vinculada al entretenimiento que es anterior a la expansión de los streaming. Es decir, esta idea de combinar la farándula, la política, el entretenimiento, fue lo que modificó a los noticieros televisivos, que hoy son mucho más largos, que están repletos de secciones y que también hablan de política, que convive con datos efectivamente centrales en el consumo. Por ejemplo, la última encuesta de Reuters, que es esa encuesta que se hace en diferentes países sobre consumos de noticias y cómo se informan las personas, arrojó datos interesantes para leer este contexto. Insisto que la pregunta que intentamos responder es por qué el streaming se ha politizado y qué hay de nuevo viejo en ello. Bueno, el 31% de las personas que respondieron
encuesta de Reuters, dijo usar YouTube para informarse. El 20% dijo informarse por WhatsApp. Es un montón. WhatsApp es una red social que no tiene el contenido informativo como elemento central. El 13% usa TikTok para informarse y supera al 10% que usa Twitter para informarse. Wow. Lo cual demuestra varias cosas. Primero, en Twitter somos 3 y nos creemos que somos muchos. De hecho, había una tapa de La Nación que mencionábamos la última vez, ¿no? De que solo el 20% de los que usan redes usan Twitter. Pero lo cierto también es que todos usan contenidos con video para informarse, y ese es un rasgo bien interesante para pensar por qué se politiza el contenido. Aunque sea una especie de radio televisada, mal enfocada a veces, o que insta a las radios a también convertirse en streams. Lo cierto es que todos los que respondieron la encuesta de Reuters decían consumir, cuando consumen internet, contenido de video. El 66% de los encuestados de esta para la Argentina respondieron que usan, cuando se conectan a internet, consumen video. Esto explica por qué, por ejemplo, las fuentes informativas en internet son más este tipo de plataformas, YouTube trae video, TikTok trae video, que las propias páginas web de los medios, que son usadas solo por el 22% para informarse de quienes respondieron esa encuesta. Sigamos con los datos. Digamos una cuestión conceptual antes. Cuando uno se informa por YouTube o por TikTok, se está informando por plataformas que son intermediarios, no son medios. Es decir, en términos de Jesús Martín Barbero, no son mediaciones. Las mediaciones son aquellos elementos que configuran las relaciones sociales, la familia, la escuela, los medios de comunicación, son una mediación. Pero las redes sociales no son mediaciones, son plataformas, son intermediarios. Veremos si van a ser siempre así. Algún día haremos una columna sobre eso. Eso cambiaría si Twitter tuviera su propia producción de noticias o de contenido. Exacto, bien. Exacto. Pero no decimos que son solamente plataformas, porque también sabemos, sobre todo YouTube o el propio Google, a quien no nos referimos hoy, que están, que sí editorializan cuando deciden a quién ponen primero los resultados vía el uso de su algoritmo. Sigamos con los datos. Acá ponemos en relación el dato que spoileábamos hace un ratito. Esos que responden la encuesta de Reuters, que usan cada vez más video y plataformas para informarse, se relacionan con que el 25% del padrón que votó en Argentina el año pasado tiene entre 18 y 29 años, que es el sector etario que consume plataformas, que consume streaming. Pero ¿por qué se politizó finalmente? Porque no nació politizado. No. Esto es otro elemento interesante para pensar. La oferta de contenido del streaming no nació politizada, se politizó después. De hecho, en muchos casos evitaban hablar de temas políticos. No querían. Sí. No querían, exactamente. Sí. Bueno, lo que vamos a decir acá, porque todos hemos pasado por las aulas de FSOC, porque somos hijos de sociales, es que hashtag es más complejo. Es decir, hay una combinación de factores. Se politizó porque interpela a una audiencia a la que le interesa esa temática, y no al revés. Recordemos que la oferta configura la demanda, y por eso no es que hay canales generalistas de política, sino canales muy segmentados ideológicamente, de líneas editoriales muy específicas. Segundo, Francia. Tercero, porque es barato hablar de política en el streaming, porque es barato hacer streaming. Poner a 4 o 5 personas o a 2 personas dialogando, un plantel rotativo. Vamos a una pregunta incómoda. ¿Cuánto le paga Cenital a cada invitado que va los jueves a la mesa de Tenenbaum y de María? Me encantaría saberlo, me encantaría. ¿Por bolo? ¿Cobran por bolo como cobran los panelistas? Para mí en muchos casos no cobran directamente. Claro, seguramente van ahí porque les sirve o porque son firmas de Cenital y cobran por publicar. No es para hacerle... No, pero es interesante de pensarlo. Sí, podemos pensarlo con Olga también, digo, con cualquier medio. Sí, totalmente, porque le sirve estar, etcétera. Pero lo cierto es que es barato hacer política, entonces las condiciones de producción inciden. Y ahí volvemos a una vieja pregunta, que es la viejísima pregunta de la economía política y la comunicación, que es la matriz con la que hacemos fuerte al medio, que es, ¿para qué tienen medios los que tienen medios? Si no sabemos cuál es el financiamiento, cuál de estos funciona bien o mal económicamente, y si no sabemos ni siquiera si le pagan a los que van allí. Bueno, los que tienen medios entre otras razones por razones políticas. Y entonces cuando uno vuelve a hacer la catastro, la demostración, el mapeo
de cuáles son los streaming politizados. Bueno, tenemos a Eva TV, por ejemplo, ¿no? Que es un desprendimiento o un proyecto de un sector específico del partido, de un partido político, del peronismo, de un movimiento, de un sector, el peronismo. Eva TV, donde tiene un programa, entre otras personas, una diputada nacional, Gisela Marciota. Tenemos a Carajo y a Blender, que responden, si hiciéramos la línea de quiénes son los dueños, a las mismas figuras. Es decir, Carajo y Blender serían proyectos de la misma empresa o de la misma organización económica, o de las mismas personas que tienen intereses económicos en el desarrollo de la política y por eso desarrollan este tipo de proyectos. Y volvemos a la pregunta, entonces, ¿por qué tienen medios los que tienen medios? Y ahora hagamos historia de los medios, no economía política. ¿Por qué Noble fundó a Clarín en 1945? Porque quería ser presidente de la nación y no tenía partido político. ¿Y por qué Bartolomé Mitre fundó el Diario de la Nación muchísimos años antes? Porque quería establecer una perspectiva para contarle a la Argentina cómo era y cómo debía ser. Una historia mitrista, un perfil mitrista de la cultura. No era porque quería vender ejemplares. Después sí, por supuesto, se convirtieron en unidades económicas potentes. Pero esto es lo que Martín Becerra denomina la etapa facciosa de los medios. Y los medios nacen con objetivos políticos. ¿Cuáles? Todos sí, por supuesto. La Tribu también, cuando nació hace 35 años, quería #cambiar el mundo. Digo, las razones por las cuales nacen los medios en general están vinculadas con la política. Entonces, son baratos, hay nuevas opciones. Pueden ser opciones para periodistas cuentapropistas, porque no hicimos aquí la lista, por ejemplo, de los streaming que hacen los propios periodistas. Moncho Indar tiene su propio stream, por mencionar algunos que ahora recuerdo. Quiero decir. Balazone, mirá el nombre que te digo. Ahí tenés, Hugo Balazone, etcétera. Distintas personas que desarrollan Aprendo y, como Luquita Rodríguez, hablan un rato largo. Preguntas que nos trasladan a la historia de Fuerte al Medio. ¿Qué va a pasar cuando baje la espuma y cuando pasemos de este escenario infantil, de esta etapa infantil del mercado del streaming, a una etapa de madurez? ¿Qué imaginamos que podrá pasar? 1, concentración de la propiedad. Es posible que algunos jugadores grandes se compren a algunas marcas que se instalaron o que consoliden el funcionamiento económico vinculado a un control del funcionamiento de esas economías. De hecho, en parte ya empezó a pasar. Si decimos que Carajo y Blender son dos proyectos, uno a favor del gobierno libertariano y otro en contra, uno crítico, pero del mismo proyecto, estamos hablando de concentración. Segunda cuestión, lo que podría pasar es que atraviesen esa crisis que han atravesado los streaming generalistas, analizados por Agustín hace algunas semanas, que es que dependan de las plataformas de transmisión, porque si hay algo que no controlan los streaming es que son los canales de transmisión y distribución, porque finalmente ¿por qué espacios miramos los streaming que miramos? Lo miramos por YouTube, lo miramos por Twitch, lo miramos por las distintas plataformas. ¿Y quién domina el funcionamiento de ese mercado? Pues las plataformas, no los dueños de esos streaming. El futuro es farragoso y es complejo para estas plataformas entonces, y hay que ver cómo se acomoda un escenario que hoy nos permite hablar de una especie de nueva grieta a partir de la oferta de contenidos. ¿Cuál sería la grieta actual en ese streaming politizado? Los contenidos sostenidos en favor del proyecto libertario de Javier Milei, que se había expandido antes de la emergencia del gobierno, de la posibilidad de que Milei fuera presidente. Estamos hablando de El Chico Laje, El Presto, El Gordo Dan, El Tipito Enojado, todos que producen y streamean y generan contenidos sosteniendo ese discurso libertario con mucho nivel de masividad, es decir, con altos niveles de visionado. Y del otro lado tenemos a proyectos como el de Pablo Borda, el de Nico Goodman. Me parece quizá injusto con el propio Nicolás, que fue mi alumno además en la facultad. Ya tengo alumnos que streamean. Y aparte está Sofi Maschio también ahí, que es parte de la tribu. Ahí está, siempre hay alguien. La tribu es como Tres Lomas finalmente, ¿viste? Siempre hay alguien. Aparece siempre. Me parece injusto, vincular el proyecto de Nico al sector partidario, kirchnerista, partidario, claro. Sí, digamos que está en la línea progresista, si querés, en un sentido muy, muy amplio. Bueno, incluso podríamos incluir ahí a Pedro Rosenblatt, que sí tiene una autoidentificación y una narración política. Pedro fue candidato
político, y ahí también hay gente de la tribu en ese proyecto. También es cierto. Pero digo, ahí habría una novedad en la politización, que es esta grieta, ¿no? La nueva grieta. Ya no es más kirchnerismo, antikirchnerismo, es, bueno, si vos estás en el poder, sos el centro del poder, y entonces es los favorables y los críticos del gobierno. ¿Por qué sería importante ahora, y con esto cerramos, pensar en la politización del streaming? Porque aunque a las personas que están afectadas por la inflación, en este contexto en el que están pasando demasiadas cosas raras para que todo parezca normal, como dice la vieja canción, estamos a 15 minutos en términos históricos de la próxima campaña electoral. Y la próxima campaña electoral va a ser la campaña de la fake news, miremos a Brasil y lo que pasó, va a ser la campaña de la inteligencia artificial mucho más que la última campaña, y va a ser la campaña de los vivos en streaming politizados. Y lo que vamos a ver entonces es que no hay nada demasiado nuevo. ¿De qué hablan las personas en la vida? De interés general, de relaciones interpersonales, de deporte, de política y de economía. ¿De qué habla el streaming en esa oferta diversificada? De intereses generales, de relaciones interpersonales, de economía, de política y de fútbol. No hay nada nuevo, más allá de las cuestiones tecnológicas que permitan ver lo que quieras, cuando quieras y en cualquier momento que sea. Santi, muchas gracias por estas reflexiones, por este análisis. Me parece que ahí abriste una puerta también vinculada a qué pasará con estas plataformas en la cobertura de elecciones, ¿no? Me parece que ahí hay como un nuevo mundo, nuevo, entre comillas, ¿no? Ya venimos de cuestionar la palabra nuevo. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Nos encontramos la semana que viene, que anden bien. Vos también. Pasó Santi Marino en Fuerte al Medio, analizando un poco esta politización de los canales de streaming.